Muy buenas, estimados seguidores. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí venimos con el pana Emilio Costa Ramos con un tema novedoso: los árabes en América como emigrantes, muchos de ellos cristianos, la emigración árabe a Iberoamérica. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo andamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más de estar en tu página de YouTube, en tu canal de YouTube, Antonio Moreno Ruiz. Y bueno, sí, vamos a estar hablando un tema que a lo mejor fuera de Iberoamérica no se suele saber mucho, ¿no? De que ha habido mucha migración, sobre todo árabe cristiana, a los países hispanoamericanos y también al Brasil, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y que esta migración pues data de hace más de un siglo y que inclusive todavía hoy en día se sigue dando Claro. debido a los problemas sociopolíticos en los países árabes, ¿no? Tú, como has vivido tantos años en Venezuela, Emilio, supongo que tú habrás conocido a muchos descendientes, ¿no?, de sirios, libaneses, palestinos, etcétera, allí en Venezuela, ¿no? Sí, claro, yo estudié con muchos de ellos, yo estudié en un colegio salesiano en Venezuela y en mi salón de clases pues habían como 10 por no decir más, hijos de libaneses y sirios, ¿no? Uh-huh. Inclusive gente que había nacido en Siria y se había ido muy pequeño también. Venezuela. Pero la mayoría son sirios y libaneses. También encontramos algunos palestinos, algunos jordanos, Uh-huh. armenios también. Bien, Uno bueno, de los mis armenios mejores ya entran, amigos, su madre era armenia entran en y un se había grupo casado con distinto. un sirio. Eso es. Ajá. No, te decía que armenio ya entra en un grupo distinto Sí, de los árabes, pero entran. bueno, finalmente es una emigración relacionada también. Uh-huh. Sí, no, es relacionado porque muchos armenios se casaban con sirios y con libaneses al estar en Venezuela, al arribar en Venezuela, ¿no? Ajá. Pero bueno, esta migración data desde el siglo XIX, como bien te digo, sobre todo a la raíz de las políticas represivas que aplicaba el Imperio Otomano contra los católicos maronitas. La primera oleada de migración que hubo, por ejemplo, a Venezuela fue en los años de 1860 y luego también hubo una segunda oleada después de la Primera Guerra Mundial, en los Uh-huh. años 20. La primera oleada que vino a Venezuela fue durante el año 1862, más o menos. Después de Venezuela salir de la Guerra Federal, empezaron a desembarcar en los puertos de Venezuela, sobre todo en La Guaira, Puerto Cabello, y fueron clasificadas por las autoridades como turcos, ¿no? Porque Sí, venían con por el pasaporte pasaportes otomano. turcos, estos libaneses y sirios, exacto, con el pasaporte otomano, y debido a que solo se les había pedido pasaportes con esa nacionalidad. Y es por eso que en Venezuela a los árabes se le llaman turcos. En Y Venezuela, es por eso, En porque Argentina en también. aquella ola, en Argentina también, que Carlos Menem, el expresidente argentino, mucha gente le llamaba turco y es de origen libanés, ¿no? Sirio, Y no recordar. después, como bien digo, o sea, o sirio, sí, es árabe. Sí, sí. No sé exactamente si, pero sé que es árabe. Después, bueno, hay una segunda ola de inmigración libanesa y siria que se desarrolló, como bien dije, después de 1918, después de la Primera Guerra Mundial, luego de la derrota del Imperio Otomano, y se establecieron los franceses en Siria. Uh-huh. Las duras condiciones de posguerra motivaron a miles de estos árabes a aprender un camino similar al del siglo XIX hacia el continente americano, incluyendo Venezuela, Colombia también. El Caribe colombiano también está lleno de esta migración árabe. Después siguió la inmigración hasta los años 50, 60, principios de los 70, que tomó mayor fuerza, sobre todo en la época de los 70, la famosa Venezuela saudita, cuando la subida del petróleo, ¿no? Empezó Uh-huh. a arribar
cantidades ingentes de inmigración árabe por las oportunidades de empleo y del buen vivir. Inclusive, o actualmente en Venezuela siguen, como dije, arribando muchos árabes por la situación de guerra que existe sobre todo en Siria, ¿no? Y el Líbano también afecta mucho, Palestina, Cisjordania, toda esta zona que es bastante bélica, pues siguen arribando y muchos, pues, hay muchos árabes que le han ido muy bien, han abierto comercios en Venezuela y pues me imagino que se traerán a la familia y siguen montando y se dedican sobre todo al área de comercio, del calzado, de telas, de reparación de electrodomésticos, de restaurantes de comida árabe. En la ciudad donde yo vivía, perdón, en Venezuela, en Puerto La Cruz, pues hay una gran comunidad árabe donde había muchos restaurantes de comidas libanesa y siria que preparaban shawarma, kibbe, falafel, tabule, todo este tipo de comida muy sabrosa, por cierto. Sí. Y hay un club sirio también, era el club más grande de la ciudad, el club sirio, donde también iban muchos libaneses y palestinos y armenios también. Y bueno, después del club sirio el más grande era el centro gallego y español y el italiano, ¿no? Claro. Es curioso porque tú ahora antes mencionaste el Caribe colombiano, que ha sido una zona de muchos emigrantes árabes. Bueno, y desde allí finalmente procede Shakira, ¿no? Su padre es libanés. Y tú sabes que el tema de la emigración Shakira, árabe, sí, y sobre todo de árabes cristianos a Iberoamérica, a mí hay un momento que me llama mucho la atención cuando en la universidad tenemos que hacer un trabajo sobre Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, que es uno de sus libros probablemente estrella, ¿no? Yo cursaba una asignatura que era Historia de la Cultura en la América Contemporánea con el doctor Luis Navarro García y teníamos que hacer trabajo de libros y demás. Y claro, ahí te encuentras con la figura de Santiago Nazar y el escritor García Márquez pues explica cómo esta comunidad de libaneses cristianos llegó a Colombia. Claro, y es algo como que no te suena, como que no encaja hasta que ya empiezas a conocer más sobre el tema. La verdad fue un tema que me apasionó. En Perú, por ejemplo, no ha habido tanto, no se ha dado tanto esta migración como se ha podido dar en Venezuela, en Argentina, donde también le llaman turcos por el pasaporte otomano, cosa que dicho sea de paso les suele molestar muchísimo a los árabes cristianos que le llamen turcos. Sí, pero bueno, les molesta que le llamen turcos. Sí, sí, le molesta. Aquí también muchísimo. En España le molesta que le llamen moros, ¿no? A los árabes. Claro. Es que sabes qué pasa también, que en España el moro lo asociamos siempre al musulmán, entonces de ahí viene muchas veces la molestia, porque de hecho para los cristianos árabes, España siempre ha sido un ejemplo porque logró vencer al Islam. Entonces, bueno, porque le llamen moros como que no tampoco les gusta, ¿no? Y en Perú no se ha dado tanto como se ha podido dar en Venezuela, en Argentina, en Brasil. En Brasil probablemente hay más libaneses que en el Líbano, y llegó a tener un presidente de origen libanés como Michel Temer. En Centroamérica. Sí, sí. En Centroamérica también hay bastante emigración árabe. Vemos el presidente de El Salvador es de origen árabe, Bukele. Y yo en Chicago conocí un jordano que había vivido en Nicaragua. Fíjate. Imagínate. Mira, en Nicaragua, en Guatemala hay mucho y la mayoría son, no es el caso de Bukele, creo, pero la mayoría suelen ser cristianos, palestinos, libaneses, sirios. A Perú, por ejemplo, se estableció una comunidad árabe en Arequipa, que luego muchos se han ido a Lima, y desde aquí yo le mando un saludo a mi amiga Diana Caguas, que es de origen palestino, o a mi amigo Hanna Bifadel, que es de origen libanés, otra de origen palestino, Maruchi Gatá Saba, que es familia de la actriz Vanessa Saba, que hay gente que no sabe que, bueno, que proceden de familias palestinas cristianas que se establecieron en Arequipa. Como tú bien dices, luego, pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, se hicieron comerciantes. Como dato curioso, la fundación de la Iglesia Ortodoxa Griega de Lima participaron palestinos y allí cuando se reza el Padre Nuestro, pues se rezan varios idiomas y uno de los idiomas es el árabe, ¿no? Entonces, claro, aquí en España muchas veces asociamos árabe-musulmán, pero para nada es así. Ahora tú sabes otra migración que está viendo y empezó en Santa Cruz, en Bolivia, es de cristianos coptos de Egipto,
En Perú se fundó una pequeña comunidad, yo pude conocer a varios de ellos en un acto que hubo en la iglesia griega de Lima, y desde Santa Cruz. Fueron a Perú porque había varios diplomáticos egipcios que eran cristianos y querían celebrar su liturgia, y la verdad fue bastante bonito, bastante entrañable poder conocer también a esta comunidad egipcia que muchas veces ha sobrevivido contra viento y marea. Pues sí es verdad que los coptos no sé si son como 13, 14 millones, pero claro, en un país, en un entorno mayoritariamente musulmán y que en ocasiones ha sido bastante agresivo contra ellos, y ellos lo que te dicen muchas veces, oye, que nosotros estábamos aquí antes de la expansión del Islam. Pues finalmente, todo el norte de África y todo Oriente era cristiano. Hubo 6 papas de origen sirio. San Agustín de Hipona era del actual territorio de Argelia, ¿no? En fin. Entonces, claro, ellos como que llevan eso muchas veces, esa travesía en el desierto que han pasado sus propias patrias, y cuando han llegado a Iberoamérica no han sentido esa persecución religiosa y se han integrado bastante, ¿eh? No han tardado ni una generación en integrarse, han contribuido mucho al tejido productivo del país. La verdad, yo los veo, yo por lo menos por mi experiencia, ahora podrás contar también tu experiencia en Venezuela, pero yo mi experiencia en Perú, y los veo bastante integrados, bastante, o sea, no ha sido una inmigración problemática, al contrario, ¿no? No es una inmigración problemática, como bien dices, se ha sabido adaptar. Sí es cierto que ellos son muy unidos y se la pasan mucho entre ellos, ¿no? Pero suelen socializar muy bien con el resto de la población. Ahora que nombras lo de la iglesia que en Lima, en Puerto La Cruz, en Venezuela, también tenían una iglesia que se llamaba la iglesia de San Jorge, que fue construida por las donaciones de toda la comunidad siria y libanesa, ¿no? Uh -huh. Es una iglesia muy bonita que queda en la ciudad, bueno, está en la frontera entre Puerto La Cruz y Lechería, ¿no? Está ahí en toda la frontera municipal, pero bueno, es la ciudad de Puerto La Cruz, por llamarlo de alguna manera. Bien dices que la mayoría del árabe que emigró a Iberoamérica, pues sí, es cristiano, pero a partir de los 90 también suele emigrar comunidades musulmanas árabes. Uh Vemos -huh. en la isla de Margarita y en la ciudad de Caracas, en Venezuela, construcciones de mezquitas que datan de los años 90 en adelante, y sí sueles ver de vez en cuando alguna mujer con el burka, ¿no? Que Uh -huh. era algo que en Venezuela antes de los 90 no se solía No se veía. ver mucho, ¿no? Pero es como hemos dicho anteriormente, pues los problemas sociopolíticos y las guerras, pues también han hecho que la comunidad musulmana de estos países también arriben a Iberoamérica, ¿no? Claro. Es curioso, fíjate, que estas comunidades, por ejemplo, han contribuido a la expansión del rito, de los ritos cristianos orientales aquí en España. Bueno, quizá por la población de Europa del Este, en especial por la comunidad rumana, se empieza a conocer más, pero claro, nosotros finalmente pues somos herederos del rito latino occidental, y dentro de la Iglesia Católica existen, por así decirlo, varias jurisdicciones que tienen bastante autonomía, que han conservado una liturgia de origen oriental, bizantino, como son los Pero maronitas. hay que decir que ellos los árabes y los sirios se han adaptado y han acogido a la religión católica No, en no, sí, Venezuela, pero ¿eh? a lo que voy es que dentro del catolicismo existen liturgias orientales, como son los maronitas Uh-huh. libaneses o los grecomelquitas. O sea, en Sí, Brasil, por ejemplo, todavía quedan bastantes iglesias donde se oficia la liturgia maronita o grecomelquita de origen sirio, los caldeos de Irak, por ejemplo, los coptos de Egipto que están oficiando en liturgia copta en Bolivia y en Perú, ¿no? Que era algo que aquí en también. España hay poco conocimiento, y sin embargo en el continente americano, también en Estados Unidos, pero ahora que nos circunscribimos al caso de Iberoamérica, pues hay mucha gente que sigue esta Sí, liturgia de origen últimamente en oriental. Miami, en Miami también ha habido mucha migración. Claro, en Miami y bueno, y muchas En iglesias. Miami últimamente ha habido mucha inmigración árabe. Sí, sí, y es que te encuentras iglesias de cristianos árabes de liturgia oriental en casi todo Estados Unidos. Y en Brasil, te digo, en Brasil, por ejemplo, tiene su propio obispo maronita, ¿no? Que están dentro de la Iglesia Católica en comunión con Roma, pero que conservan su liturgia
de origen oriental, bizantino, caldeo, etcétera, etcétera. Todo esto se expandió por el continente americano, entre otras cosas, bueno, también por los inmigrantes de Europa del Este, por ejemplo, en Argentina hay mucha inmigración rusa, ¿no? Y también por los cristianos árabes, ¿no? Que claro, que finalmente no ha supuesto ningún punto de quiebre ni ningún problema, y en fin, yo ya te digo, yo fue una inmigración que lo veo bastante en consonancia con la población, ya muchos son segunda, tercera, cuarta generación. Y yo siempre tengo en la cabeza, Emilio, eso, la novela de García Márquez, el día que iban a matar a Santiago Nazar. Muchas de esas generaciones. ¿Perdón? Sí, que te comentaba que muchas de esas generaciones, por los problemas políticos y económicos que hay en Venezuela, han emigrado también a España, árabes Ah, venezolanos, por decirlo de alguna manera. En Madrid conozco unos dos o tres. claro, claro. Bueno, un circuito de ida y vuelta al final. Sí, claro. Pues claro, Lamentablemente, pues, los huracanes políticos mueven siempre. a las personas, claro. Fíjate además lo que tú decías, la comunidad armenia, por ejemplo, lo grande y lo influyente que es en Argentina, en Uruguay, en Brasil, y muchos armenios también en su día emigraron a Siria, porque el genocidio armenio fue Ujú. brutal, que no fue solo un genocidio contra los armenios, sino también contra muchas poblaciones griegas y asirias. Los asirios se consideran descendientes pues, de la lengua aramea, de la lengua aramaica, el siríaco. Hay muchos que son también de origen cristiano y tienen su liturgia de ese origen oriental, ¿no? Y todo ese proceso del Imperio Otomano, sobre todo a raíz de la Primera Guerra Mundial, pues fue una... Ellos venían sufriendo de hacía mucho, Un ¿no? genocidio, Un un genocidio brutal, genocidio, hay ¿eh? que llamar las cosas. Brutal. Había una película, una miniserie, que buena parte estaba rodada en España, que era The Promise o La Promesa, que la han quitado de Netflix, la verdad que me gustaba bastante. Y fíjate tú qué curiosidad que el protagonista principal que hace de armenio, sin embargo, es guatemalteco. Es, al final volvemos a lo que estamos hablando, ¿no? Algo parecido como Antonio Banderas de los 13 guerreros, que hacía de árabe, ¿no? De árabe, sí. Bueno, Antonio Banderas ha hecho de mexicano, de árabe, en fin, ha hecho de lo que le hayan puesto. Árabe. De La verdad chileno que en los mineros también. chileno, o sea, el tío es polifacético, ¿no? Pero sí, la verdad que es un tema curioso que se da en la literatura iberoamericana, que aquí en España como que es un tema que eso que nos coge un poco como, ¿cómo? ¿Árabe? ¿Cristiano? ¿Sudamérica? Como que no lo encajamos bien. ¿Sabes dónde también hay bastante? En México. Un saludo ahora que caigo para mi amigo Lalo. Y en México hay una comunidad floreciente libanesa y creo que han inventado hasta su propio taco. Hay una variedad de taco que es de origen libanés, ¿no? Entonces, fíjate tú a qué grado de integración estamos hablando. O sea, es grande, ¿eh? Sí, y como bien dices, la migración, yo creo que desde el norte de Iberoamérica hasta el extremo sur del continente, pues ha llegado en mayor o menor cantidad. Y bueno, también en el norte, vemos en el caso de los Estados Unidos, bueno, es que Estados Unidos también es un imán de inmigración de todas partes del mundo. Claro. Pero armenios, por ejemplo, vemos a la banda de rock System of a Down, todos son armenios, ¿no? Y se Yo. han adaptado muy bien a los Estados Unidos, a su cultura. Y además estudiaron en un colegio armenio. En Venezuela sí hay Sí, colegios en la ciudad de sirios. Los Ángeles. ¿Sí? En Venezuela, Emilio, sí hay, por ejemplo, colegios sirios o colegios libaneses, porque en Brasil existe la famosa clínica sirio-libanesa, o sea, también hay a nivel educativo. Eh, en la ciudad donde yo vivía, en Puerto La Cruz, había era centro sirio y bueno, los restaurantes, pero colegios como tal, no, sí había colegios italianos, ítalo, Uh -huh. pero creo que en la ciudad de Caracas sí debe haber, porque en Caracas habían colegios británicos, italianos, franceses, vascos con los curas, ¿no? Los jesuitas. Sí. Lo más seguro es que en Caracas sí debe de haber alguno sirio-libanés o árabe como tal. Yo Lo recuerdo, desconozco, ¿no? claro, yo recuerdo un restaurante, tú has mencionado los restaurantes varias veces, a ti y a mí nos gusta comer bien, entonces al final tiramos por ahí. Y yo recuerdo un restaurante que abrieron en Lima, que era Tierra Santa,
que tú entrabas y tenían un icono de San Jorge. Entonces, claro, como que mucha gente no encajaba eso. Pues son árabes, tienen un Sí, icono de San Jorge. el santo de estos árabes cristianos suele ser San Jorge y la mayoría se suelen llamar Jorge. ¿Cómo te Claro, llamas, Jorge? es muy venerado desde el Cáucaso, o sea, toda la zona de Sí. Georgia, Armenia, hasta los países, hasta las comunidades cristianas árabes. Tiene sentido, ya te digo. El restaurante se llama Tierra Santa y una de las primeras cosas que tú, o por lo menos veías, porque ya yo me vine de Perú hace ya 3 años y pico, lo primero que veías era un icono de San Jorge, ¿no? Entonces era, claro, como que a la gente le llamaba la atención. No, es indudable la influencia árabe en Iberoamérica. En Venezuela, en el régimen chavista también hay árabes, ¿eh? Sí, el famoso Está Tarek, ¿no? el, el supuesto defensor del pueblo, Tarek William Saab, que era gobernador de Anzoátegui, del estado donde yo vivía. También ministro de Justicia, Tarek El Aizami, es otro más. También está Elias Hawa, otro árabe más en las esferas chavistas. O sea, la influencia es bastante grande. En este caso, pues negativa, ojo. Eh, no todos los son árabes, no todos son chavistas los árabes. Lógico, lógico, no, Y también. ni todos son árabes los chavistas. Claro, Hay de todo en la viña del Señor. sí, sí, no, que la comunidad árabe es tan diversa y tan grande porque te encuentras de todo, pues como en botica, ¿no? Es así. En España, pues, es como si todos los españoles son tan, no, mire usted, españoles hay de todos los colores, ¿no? Con los árabes pasa lo mismo, y de hecho ya muchos son segunda, tercera generación, ¿no? Claro, y es lo que tú dices, finalmente ellos llegaban, vieron que se podía prosperar en un ambiente que les era favorable y trajeron a sus familias. En Brasil, por ejemplo, ha habido varias oleadas libanesas, porque si bien la primera puede empezar en el siglo XIX, pero la guerra del Líbano atrajo a muchísimos libaneses. En los años 70 y 80. Ahí Claro, fue que claro. vino también un gran... Y eso pasó también en Argentina, ¿no? En el norte de Argentina, por ejemplo, se asentaron muchísimos sirios y libaneses en Tucumán, en Salta, por ahí, ¿no? En fin, la verdad que es un dato curioso que yo empecé a reflexionar ya en la universidad a raíz de la novela de García Márquez y que queríamos poner de relieve en nuestro programa porque forma parte de nuestro mundo, ¿no? De nuestro Utracue Unum, a ambos hemisferios, y la verdad creo que se merecía un programa para describir y también incluso para reivindicar, ¿no? Aquellos que con trabajo y con esfuerzo pues han conseguido mm, llenar nuestro mundo, por así decirlo, ¿no? Llenarlo, finalmente nosotros Sí, somos un... son parte de la hispanidad también. Se Claro, han somos... sabido mezclar, sobre todo al otro lado del charco, ¿no? Y ahí te das cuenta que nosotros, uno de los complejos que tenemos los hispanos es que somos intolerantes, que si somos fanáticos, al revés, muchas veces hemos sido muchísimo más acogedores. Al igual que hablamos el programa de los irlandeses en la monarquía hispánica, como España fue un hogar hace siglos para irlandeses y también para griegos, pues ahora el mundo iberoamericano ha sido un hogar para los árabes y especialmente para los árabes cristianos, y esto pues hay que subrayarlo porque la hospitalidad es algo que forma parte de nuestro acervo, de nuestro espíritu. Sí, sí, definitivamente. Y lo vemos desde la época virreinal, como bien has dicho, con irlandeses, italianos, franceses también, holandeses, muchos flamencos vivieron en la virreinato de la Nueva España. Y bueno, a partir del siglo XIX, como bien dices, pues también gente de Oriente Medio y asiáticos, que hace poco estuvimos hablando también de la inmigración asiática eh, a los territorios de suramericanos, ¿no? Bueno, pues como siempre, mi pana, un placer charlar contigo. Yo quería que les explicase también a nuestra audiencia, ahora en Facebook te pueden encontrar con el mismo nombre, con nombre diferente, como se dice en Venezuela. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Bueno, ha habido un cisma en la página Venezuela Colonial y bueno, yo he creado una nueva página que se llama Venezuela Virreinal. Seguimos siendo Venezuela Virreinal tanto en YouTube como en Instagram, que es una nueva cuenta, como en Patreon también. Y en Facebook pueden conseguirnos como
Capitanía General de Venezuela, que es Venezuela Provincial. Exacto. Bueno. Finalmente seguimos en la línea de lo nuestro. Ahí seguiremos publicando nuestros podcasts, seguiremos publicando mis artículos personales y de otros muchos historiadores que quieran pues aportar su granito de arena a Venezuela. Por supuesto que sí, la verdad que perfecto. Seguimos en la línea de reivindicar y de estudiar nuestro pasado común. Vamos cerrando el programa, parece que hay un problemilla de conexión, bueno, son las cosas del directo. Y tenemos varios... Sí. Sí, a mí me pasa también alguna vez, pero bueno, son las cosas del directo. Tenemos varios temas pendientes, hoy que es Domingo de Ramos, la Semana Santa típica por desgracia, pero bueno, Semana Santa culmina con la resurrección, sigamos teniendo fe. Un fuerte abrazo, mi pana, y hasta la próxima con nuevos temas sobre nuestro mundo hispánico. Hasta la próxima, Antonio. Nos debe seguir Antonio en sus redes sociales, en Facebook, Antonio Moreno Ruiz, escritor, y en su canal de YouTube. Hasta pronto. Un gran abrazo hasta Sevilla. Un abrazo, chao, chao.